Soy Norma Rivera, madre de Shirley Villanueva Rivera, quien se encuentra desaparecida hace 6 años. Ella desapareció un 23 de marzo de 2017. Son 6 años que vengo en esta lucha buscando a mi hija. Un jueves 23 de marzo salió como todos los días a las 6:30 hacia su trabajo porque era un tramo largo desde Villa María hasta el Callao. Y salió como siempre, se despidió: mami, haces canchita porque en la tarde voy a ver partido en la casa allá. Ya, y ese día, pues como siempre la esperé, ella llegaba entre 8 y 8:30, todos los días, pero ese día pasaban las horas 8, 9, 10, mi hija no llegaba. Yo llamaba y llamaba, pero no respondía. Y así, no llegó mi hija en toda la noche. Pero al día siguiente en la mañana había un mensaje en el celular donde decía: mamá, estoy reunida por la universidad con mis ex compañeros y mi celular tiene la batería baja. Entonces yo al leer ese mensaje me tranquilicé. Dije, mami, que se le acabó el celular y se hizo tarde y se quedó pues. Porque como ella estudiaba antes por ahí, ella se quedaba en alguna casa de un amigo. Me tranquilicé un poco, ¿no? Pero dije seguro que iba a llamar 7, 8 de la mañana, no hay nada. Y ahí donde me dijeron pues que ella había salido con 3 compañeros. Con Brian, con Edgar y con Joseph. Y según ellos dicen que no, que fueron a la playa y mi hija se ahogó. Y todo es en extrañas circunstancias, ¿no? Después me entero ya de que la ropa había desaparecido, las cosas personales de Shirley, el celular, todo estaba desaparecido. Y ahí donde empezó mi lucha, en busca de la verdad, en busca de justicia para saber realmente qué pasó con Shirley. 7 de la noche ese día que yo llegué desesperada, ¿no? A la Dirincri de San Miguel. Pero me doy con la sorpresa que yo no podía entrar, ni podía poner una denuncia porque ya ellos habían puesto una ocurrencia. Así que yo no podía hacer nada, ni siquiera me dejaron pasar. Y así amanecí ahí, sentada, rogando para ver pues que yo también soy mamá, yo soy la que tenía que haber puesto la denuncia. Pero ellos decían que no, que ellos ya habían puesto la denuncia, que no podía haber 2 denuncias. Ahí empezaron las trabas. Yo cuando empecé en esta búsqueda de justicia de Shirley. Y todo fue así, yo no tenía ningún informe. Ellos salieron, tomaron cada una de las camionetas, supongo, a buscar a Shirley, ¿no? Yo quería ir para yo también ver, me dijo, no señor, usted quédese acá. Y yo de repente, como estaba sola, solamente mi esposo y yo, ¿no? Pues no sabíamos cómo reaccionar, más con el dolor y todo, nos quedamos ahí, ¿no? Y ellos se fueron a buscar. Dice que ahí encontraron el zapato de Shirley en la orilla del mar. Después de 24 horas encontraron el zapato de Shirley, que también es algo no creíble porque estábamos en pleno verano. Y los recicladores todo el día pasan. Y qué casualidad que los zapatitos estuvieran hoy y que nadie lo haya recogido. Y ahí encontraron las ropas alrededor de San Marcos en unos tachos de basura. Y el celular lo entregó Joseph después de 2 días, creo. Y son muchas cosas raras, ¿no? Que no sé, nunca tuve la respuesta por qué hicieron eso, por qué escondió el celular si no tenía nada que ver. Dice ellos que fue un accidente. Pero entonces, ¿por qué no me avisaron, no me llamaron? Son cosas extrañas. La misma jueza me dijo, cuando yo escuché la prisión suspendida, pues me desesperé, le reclamé. Y me dijo, señora Normita, mire, ve, lo sentimos, como no hay cuerpo, no podemos hacer nada. Usted sigue buscando, si usted encuentra alguna vez el cuerpo de su hija, ahí ya va a ser otra cosa. Eso me dijo. Ya pues con eso me da a entender que yo soy la que tengo que buscar a mi hija, que ellos no, que no me pueden apoyar. Eso entendí. No han tomado el interés como debía ser para llegar a fondo a saber qué pasó con mi hija, porque no hay una prueba exacta donde se vea que Shirley haya ido a la playa. Sí, bueno, como yo sospecho de repente de ahí, del grifo, se fueron a algún lugar. Es de verdad que son muchas preguntas que me hago sin respuestas. Y entonces las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, eso depende de ellos. Ellos nos tienen que apoyar. ¿Quién más nos puede apoyar en busca de justicia? Son ellos, las autoridades. Y ser más drásticos con las penas, no estar juzgando, prejuiciando a la mamá, ¿no? Como a mí me hicieron muchas veces, me hacían sentir mal al decirme, ¿qué hacía tu hija con 3 amigos? Si ella es mujer, ¿qué hacías? Entonces uno pues se siente, ¿no? ¿Por qué tienen que estar juzgando eso?
y a ellos no les interesa, sea lo que sea, ellos su trabajo es buscar justicia, buscar culpables. En el transcurso del tiempo he tenido apoyo de Flora Tristán, que sí, gracias a ellos de repente conocí más personas, nos hemos reunido y pertenezco a un colectivo también. En todo ese tiempo sí he tenido apoyo de personas que quizás, y de otras madres, ¿no? que tienen el mismo sentir, que han pasado lo mismo que yo. Porque pienso que la persona que no ha pasado quizás no nos entienden, no entienden esta lucha, esta rabia que uno siente de repente al no conseguir justicia. Decepcionada de las autoridades, de la fiscalía, de los policías, ¿no? Pero también agradeciendo el apoyo de las ONGs, algunos colectivos que hay, que nos dan aliento y siempre están de repente pendientes, llamándonos, preguntándonos, pero sí de las autoridades de verdad que totalmente decepcionados son indiferentes, como que no les interesara el dolor de las personas y para ellos ya pasó esto y ahí quedó, pero eso no siente una madre, pues, ¿no? Que tengo que seguir en esta lucha. Sí, eso como madre me cambió la vida totalmente, de noche a la mañana me cambió la vida y los primeros meses pensé que no podía seguir, pero he tenido ayuda psicológica y la fuerza como madre, pienso yo, ¿no? Que todavía sigo, he tratado de aprender a manejar mis emociones, ya de no llorar cuando yo hablo de mi hija, pero sí, luchando todavía por querer saber la verdad. Yo pienso que como madre tengo todo ese derecho de saber qué pasó con mi hija, sea lo que sea, pero saber qué pasó.